Bueno, entonces el tema de hoy, el último de los temas de cardio, fibrilación auricular. La información la saqué de la guía pues, que estaba en Intereducación y de otra guía que me leí de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Bueno, empecemos por la definición. No me voy a centrar mucho en la fisiología porque como el tema es muy largo, me preferí centrarme más en el tratamiento y el diagnóstico. Entonces, tenemos que es un ataque a ritmo supraventricular por activación atrial no coordinada con respuesta ventricular irregular. Y es el tipo de arritmia pues, más común de todos los tipos de arritmia que existen. Entonces, antes de seguir, primero como unas definiciones sobre los tipos de FA. Entonces, cuando se refieren a una paroxística, quiere decir más de 2 episodios después de FA que se terminan de forma espontánea en menor de 7 días, pues, digámoslo así. Persistente, que son más de episodios de FA que no resuelven en más de 7 días o que terminen por cardioversión. Persistente de larga duración es que dure más de un año y permanente es que no se logró nunca, pues que al final el médico y el paciente dicen pues que controlar el ritmo pues es un poco inútil y deciden mejor controlar la frecuencia. Ahora sí, los tipos de FA, que es muy importante porque esto nos va a ayudar a guiar el tratamiento con la anticoagulación. Primero está la FA valvular, que es una FA valvular muy importante. La FA valvular se define como estenosis mitral. Bueno, aquí está mal. Ups. Mitral. Bueno, estenosis mitral moderada a severa o un paciente que tenga válvula mecánica. Entonces, por ejemplo, no sé, los de octavo, Hernán, que en el parcial final pues pusieron algo así, que una estenosis, por ejemplo, leve no cuenta como valvular y una, digamos, una lesión doble de la válvula mitral, que es estenosis, ¿qué? Se me olvidó la palabra. Bueno, estenosis y la otra cosa. Insuficiencia. Eso, insuficiencia, estenosis, exacto. Una lesión doble mitral, que es estenosis y insuficiencia, cuenta como estenosis moderada o severa, por si preguntan en el parcial de octavo. O un paciente con válvula mecánica, pues que ya tengo una válvula pues, artificial. FA no valvular ya serían todas las demás. Entonces es muy importante que lo recuerden porque eso va a cambiarnos el manejo con la anticoagulación. Entonces, síntomas, todos los síntomas son productos de la hipoperfusión tisular, pues palpitaciones, vértigo, fatiga, disnea, déficit de pulso, que el déficit de pulso pues se define como una diferencia de 10 pulsaciones entre el pulso radial con los latidos cardíacos y pulso irregular. Pues eso es bastante sencillo, no hay pierde. Entonces, factores de riesgo para la fibrilación, edad avanzada, entre mayor edad, pues más probabilidad de que les dé a los pacientes fibrilación, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cualquier valvulopatía, infarto agudo del miocardio. Muy importante también a veces hipertiroidismo. De pronto pacientes que llegan con fibrilación auricular les hacen por ahí también una TSH y un T4 liver para ver y descartar que no tengan hipertiroidismo. Obesidad, tabaquismo, diabetes y enfermedad renal crónica. Bueno, consejos para el diagnóstico, esto lo dijo en la clase del profe de fibrilación, que dijo como estos 3 consejitos, que siempre hay que hacer un EKG de rutina en mayores de 60 años, no importa si viene porque, no sé, porque le duele el estómago o le duele la pierna, nunca está de más descartar una fibrilación, porque el 25% son silentes, o sea, no presentan síntoma alguno. Y esto por lo general pasa en los mayores de 60 años, entonces es mucho mejor que a cualquier paciente mayor de 60 años que venga a la consulta, pues no está de más a salir un EKG y de pronto le descubren una fibrilación auricular, porque el 25% pues es prácticamente un cuarto de los pacientes pues no tienen síntomas. Y muy importante, la fibrilación auricular puede generar una falla cardíaca aguda, entonces cuando un paciente venga con fibrilación auricular, hay que primero poner la atención a la falla cardíaca aguda, pues que lo puede matar incluso más rápido.
Entonces el EKG, no me voy a extender mucho en el EKG porque ya dije que el tema era muy largo, pero es lo que ya saben. Ausencia de onda P, RR irregular y ondas F minúscula. Aquí se ven, miren los RRs bastante irregulares, no se puede distinguir aquí una onda P y aquí están las ondas F minúsculas. Entonces, consejos del el EKG que dio el profe. Él dijo que siempre hay una salva de taquicardia, o sea que en estos pacientes a veces en el EKG muestra una taquicardia muy como muy presente, digámoslo así, como muy grave, y luego ya solita se va como estabilizando la frecuencia. Entonces no se vayan a asustar si ven una salva de taquicardia en el electro. Y una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Bueno, aquí me olvidé poner rápida. O sea que tengo una frecuencia demasiado alta, es un signo pues, de más mortalidad, entonces a esos pacientes también hay que ponerles ojo. Como curiosidad, creo que no lo puse aquí, pero ahorita me acabo de acordar, una fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta, o sea que tiene pues una frecuencia bastante baja, puede dar un signo de que el paciente tenga un bloqueo auriculoventricular, entonces para que recuerden. Para que no se confundan, entonces pondré aquí rápida. Y que un paciente inestable hemodinámicamente no se va a definir por la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca esté muy bajita o muy alta, esto no define la gravedad, digamos, del paciente. Entonces, recomendaciones diagnósticas. La ecografía transtorácica es la que guía el tratamiento, en especial de los anticoagulantes, porque con la ecografía transtorácica nosotros podemos saber si es valvular o no valvular. Y también podemos saber la fracción de eyección, que nos va a servir también para saber algunos medicamentos del control de frecuencia que están contraindicados, que ahorita los digo. Se recomienda monitorizar EKG en pacientes en riesgo para aumentar el diagnóstico, porque el EKG solamente pues muestra 10 segundos de la vida del paciente y pues la fibrilación más común es la paroxística. Paroxística significa que da a veces y da por ratos. Entonces, no es muy común como encontrarla en el primer EKG porque solo son 10 segundos, a no ser de que el paciente tenga ya la fibrilación ahí en la consulta. Entonces, en pacientes que uno pueda, que exista como el riesgo y que uno mide los factores de riesgo que tengan edad avanzada, se recomendaría como monitorizarlos un ratico y así aumentamos el espectro que podemos diagnosticar la fibrilación. Y ante una duda o un paciente pues que no tenga un control adecuado, el estudio Holter nos puede servir pues tanto como para ver cómo va el control con los medicamentos o si hay una duda diagnóstica, le mandamos pues el EKG que es todo el día. Entonces ahí ya se mira cuándo sí o no tiene la fibrilación. Entonces en el tratamiento se intenta hacer un abordaje integral, entonces vamos a cubrir inestabilidad hemodinámica, factores precipitantes, porque a veces la FA, por ejemplo, puede ser causada por intoxicación por cocaína o por hipertiroidismo, entonces son factores precipitantes que si los eliminamos, pues eliminamos ya la FA. Ahí toca ver el riesgo de ACV y eso, pues digamos, se lo maneja con la anticoagulación, ahorita vemos, frecuencia cardíaca y el control y evaluación de ritmo. Aquí puse un signo de interrogación porque pues no se sabe cuál de los dos es mejor, así que pues en teoría los dos son iguales. Puedo tanto manejar frecuencia como manejar ritmo. Ahorita vemos mejor eso. Entonces, inestabilidad hemodinámica se define como hipotensión arterial, o sea, una sistólica menor a 100 o menor a 90. Y signos de hipoperfusión, que sería piel moteada, llenado capilar lento, oliguria, alteración de la conciencia. Algo muy importante es que si está inestable, es igual a cardiovención eléctrica con inicio de anticoagulación. Entonces, eso de una. Ustedes ven, el paciente llega inestable, hipotenso, con la piel moteada, bueno, o con alguna alteración del estado de conciencia, de una. Le ponen anticoagulación y ¡pum! Siento que cardioversión eléctrica con 200 joules. Bueno, cardioversión eléctrica,
Muy importante, hay que sedar al paciente antes porque duele. La medida como estándar son 200 joules, como para que no se confundan, pero hay dos tipos de, digamos, de desfibriladores, los monofásicos y los bifásicos. Si no estoy mal, los monofásicos van desde 120 a 200 y los bifásicos de 200, entonces para que no se confundan, ambos de 200, pues para hacerlo más práctico. Puedo hacerlo hasta 3 veces, espero entre 2 y 3 minutos entre cada descarga. Eh, Esta es una recomendación que estaba como en la guía, que una paleta en el ápex y otra en el esternón y listo, pues sí es bifásico. Y antes de la cardioversión siempre anticoagulo con heparinas porque son como las que tienen un inicio más rápido, entonces necesito anticoagular rápido y hacer el procedimiento rápido, uso las heparinas. La warfarina no sirve porque demora días en actuar, entonces esa no nos sirve. Entonces una imagen que colocó el profe para explicar pues como otros tipos de posiciones a la hora de cardiovertir. Entonces está la anterolateral, la anteroposterior, bueno, ahí ya depende de ustedes. Si quieren aprenderse esta, que a mí me parece más fácil, pues en el apex y en el esternón, listo. Pero pues acá hay otras posiciones. Eh, Creo que si es cualquier, si puedo utilizar heparina bajo peso molecular o fratada o prefiero a los dos. En realidad la guía decía pues que no importaba. Creo que había una pequeña preferencia más con la no fraccionada, pero yo me acuerdo que en octavo a mi profesor le gustaba más anticoagular con enoxaparina, o sea, de bajo peso molecular. El hecho es que lo anticoagulen con alguna heparina, no importa en realidad cuál. Si quieren usar de bajo peso molecular, pues usan enoxaparina. Si quieren usar no fraccionada, pues también pueden usarla. O sea, no hay mucha diferencia. Aunque creo que la guía sí prefería un poquito más la no fraccionada, pues por si de pronto. Ya, ¿alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Ya si no funciona, digamos que el paciente no vuelve de la cardioversión eléctrica, podemos considerar una cardioversión farmacológica. Entonces, aquí se da este medicamento que se llama amilodarona, que lo van a oír mucho a lo largo de esta presentación porque es muy bueno. La amilodarona siempre se prepara con dextrosa 5% y la dosis pues, para la cardioversión farmacológica es un bolo de 5 a 7 miligramos por kilo en 1 a 2 horas y luego se continúa en infusión de 50 miligramos por hora. Como puede generar flebitis, importante que lo hagan por catéter central. Y ahorita acabé de recordar una cosa, que me acuerdo que un día fui a un seminario de octavo y decían que el magnesio, si no estoy mal, se podía usar también para hacer cardioversión farmacológica. Entonces, esto es una como curiosidad. Bueno, entonces ya vimos qué hacer en una FA inestable, sin mente cardiovertir. Sí, eso siempre. Ahora, ¿qué vamos a hacer con una FA estable? Entonces ahí hay que ver el tiempo. Si es en menos de 48 horas, como que la guía decía que a los pacientes se les puede dar como heparinas y con eso como que resuelve y pues lo vigilan ahí un rato y listo. Pero si la FA ha durado más de 48 horas, digamos que hay más riesgo de trombo o de ACV, ¿no? Entonces ahí lo que se debería hacer es una ecotrans esofágica, que es diferente a la transtorácica. Se hace esto antes de cardiovertir y si le descubren un trombo, se debe tomar anticoagulantes por 4 semanas. Luego a las 4 semanas les vuelven a hacer la eco y para ver si tiene trombo y si ya no tiene, pues otra vez, ahí sí ya pueden cardiovertir. La razón por la que es una eco transesofágica y no transtorácica es porque la mayoría de los trombos en la fibrilación auricular se generan en una zona que se llama la auriculilla. Y la auriculilla, digamos que está en la parte más posterior y no se puede ver tan bien en una transtorácica.
Entonces, la mejor, digamos, imagen para ver la auriculilla, que es donde se genera la mayor parte de los trombos, es en la eco transesofágica. Por eso aquí se prefiere esta a la transtorácica. Es la razón. Y el paciente después de la cardioversión igual tiene que tomar otras 4 semanas de anticoagulación. Se anticoagula pues ahí con warfarina o con los nuevos anticoagulantes orales, pues ahorita vemos pues cómo funciona cada uno. Bueno, hablemos de las metas en frecuencia. La meta es menor a 110 latidos por minuto. Y aquí hay algo muy importante en cuanto al control de frecuencia, es que necesito ver la fracción de eyección. Entonces, para esto me sirve la eco transtorácica. Recuerden, la transtorácica me ayuda a ver si es valvular o no valvular y a ver la fracción de eyección, muy importante. ¿Por qué? Porque una fracción de eyección menor de 40 no podemos usar bloqueadores de canales de calcio. Es muy importante, están contraindicados. Si tiene mayor de 40, podemos usar tanto beta bloqueador como bloqueadores de canales de calcio, pero si tiene menos de 40, solo podemos usar beta bloqueadores, no podemos usar bloqueadores de canales de calcio, muy importante. Y la que decía que si no reduce la frecuencia, pues con estos medicamentos, se puede añadir un medicamento que se llama la digoxina. Practicamos la dosis. A ver, vale, tengo preguntas. Bueno, dice James, si el siguiente ecocardio es transesofágico o transtorácico. Pero, ¿cuál eco? ¿Esto? Ah, este eco es transesofágico porque lo que me interesa aquí es ver si tiene un trombo o no. O sea, cuando yo quiero hacer el manejo de frecuencia y la anticoagulación, me interesa más un eco transtorácico porque lo que me interesa es ver si es valvular o no y la fracción de eyección. Pero si yo quiero cardiovertir al paciente, como uno de los riesgos de la cardioversión es que cuando yo cardiovierto, pues accidentalmente le suelto el trombo y le causo, no sé, una ACV, un TEP. Por eso antes se hace una transesofágica para ver si hay un trombo en la auriculilla. Entonces, por eso ahí miro. Si hay trombo en la auriculilla, lo dejo al paciente con anticoagulación 4 semanas. Y luego la vuelvo a hacer como para ver si ya se le quitó. Y si ya se le quitó, toma tus 200 joules. Y una vez lo cardiovierto, lo dejo otras 4 semanas anticoagulado. Entonces, por eso. No sé si ya respondí la pregunta. Ah, bueno, creo que sí. Bueno, sigamos. Listo, medicamentos para la frecuencia cardíaca. Entonces, el más usado, pues hay muchos, ¿no? Obviamente, pero yo aquí puse como los más usados, pues como por la guía. El más usado era el metoprolol intravenoso. Hay bolos se dan de 2.5 a 5 miligramos cada 5 minutos hasta que el paciente llegue a nuestra meta, que es menos de 110 latidos por minuto. Se puede dar diltiazem, verapamilo, que son los bloqueadores de canales de calcio, diltiazem 15 a 25 miligramos por vez en bolo, verapamilo 2.5 a 10. La dosis de la digoxina es esta, 0.5 miligramos intravenoso, amiodarona, aunque aquí también ya les dije una dosis de la amiodarona, esta es como una dosis como un poco más general, serían 300 miligramos diluidos en 250 mililitros de dextrosa en 5%. Muy importante que lo diluyan en dextrosa, si no, no funciona. Y lo paso en 30 o 1 hora. ¿Qué es lo importante aquí? Que la digoxina y la amiodarona están contraindicados cuando el paciente tiene una patología que se llama vía aberrante o Wolff-Parkinson-White, que es que el paciente genera como el impulso eléctrico de otra parte del corazón que no es el nódulo auriculoventricular. Entonces aquí traje esta imagen porque así es más o menos como se ve en el electrocardiograma. Se ve como aquí en el QRS, aquí hay como una gradita.
y el QRS es muy ancho. Entonces, cuando miren esto, algo así como que aquí tuviera como una grada y que esto sea muy ancho, sospechen vía aberrante o Wolff-Parkinson-White y tenganlo en cuenta a la hora de dar digoxina o amiodarona. Muy importante. Bueno, pasemos a la anticoagulación. Entonces, se hace eco transtorácica para clasificar valvular o no valvular. Entonces es fácil. Valvular igual a warfarina, listo. No valvular igual nuevos anticoagulantes orales. Este es como un algoritmo de la Asociación Colombiana de Cardiología. Entonces, ¿qué nos dice? FA valvular, warfarina. Listo. Fácil. FA no valvular, le hago una escala que se llama el CHA2DS2, que ahorita la vemos. En realidad no creo que se la tengan que aprender porque por ahí sabe estar. Y si tiene riesgo de sangrado, pues ya le considero pues los nuevos anticoagulantes orales, que son estos tres: apixaban, dabigatran y rivaroxaban. El CHA2DS2, que es esta escala que pues me da como el riesgo de un ACV. Creo que aquí no están los puntajes, pero bueno, aquí los voy a poner. Los puntajes es mayor a 2 en hombres y mayor a 13 mujeres, porque en esta escala ser mujer ya te da un punto. Entonces, pues por eso es que aquí en las mujeres es mayor a 3, como para el riesgo de una ACV. Bueno, FA valvular, ya dijimos warfarina, se inicia 5 miligramos una vez al día, se toma el INR a las 48 horas, porque el problema con la warfarina es que, digamos, que toca estarla haciéndole el seguimiento con el INR, porque si se descontrola mucho, le puede causar muchos problemas de sangrado al paciente. La meta del INR, muy importante, es mantenerlo entre 2 y 3. Y así lo mantengo en ese rango, estoy bien. Y ahorita hablemos de los nuevos anticoagulantes orales, que son 3: apixaban, rivaroxaban y dabigatran. Yo considero que el mejorcito es el apixaban porque, bueno, por estas razones. La principal es que se puede usar en pacientes con enfermedad renal crónica, aún en estadio terminal, o sea, que aún tenga una tasa de filtración, pues, como en 1, se puede usar apixaban. La dosis es de 5 miligramos 2 veces al día, y si usa la mitad, o sea, 2.5 2 veces al día, si el paciente es mayor de 80 años, pesa menos de 60 kilos o tiene una creatinina mayor a 1.5. Entonces, el apixaban es muy bueno porque se puede usar en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, de pronto, en esos parciales feos de Jairo, que a uno le pones a las órdenes y que el paciente siempre tenía 1000 patologías, pues el apixaban es a la fija porque lo puede usar en enfermedad renal crónica y es seguro. Entonces, por eso creo que es como el mejorcito. Aquí están los otros, que es el dabigatran, la dosis de 150 miligramos 2 veces al día. Lo malo de este es que aumenta el sangrado gastrointestinal. Podemos usar el rivaroxaban, que tiene la ventaja de que solamente es una vez al día, 20 miligramos, y que tiene otra ventaja que dice la guía, que con este medicamento como que se miraban disminuidos los sangrados, pues, ACVs hemorrágicos. Entonces, los pacientes que eran tratados con rivaroxaban presentaban menos este efecto secundario. Bueno, ambos requieren ajuste con la tasa de filtración. Si está menor de 50, ambos requieren ajuste. No puse aquí el ajuste porque, pues, ya saben que tenemos este otro, entonces, ¿para qué usamos estos dos? Y están contraindicados si la tasa de filtración es menor a 30. Entonces, también. Por eso es que les digo que el mejor es el apixaban. Bueno, algo muy importante es saber postergar la anticoagulación cuando el paciente tiene un ACV. Entonces, para eso usamos esta escala. Entonces, cuando el paciente tiene accidente isquémico transitorio, o sea, que tiene un evento, pues ahí, pero en la imagen no salió nada, espera un día. Entonces, un día de descanso, el paciente no recibe anticoagulación y al otro día ya la recibe normalmente. Listo.
Y luego están los puntajes que se dan con una escala que se llama GIS, que no se la tienen que aprender porque pues, es súper larga y eso se los da el profe. Por lo general, sí, siempre se los da el profe la escala GIS, que es como evalúan la gravedad de la ACV. Entonces, si es una ACV GIS menor a 8, espero 3 días. Entonces, 3 días de descanso al paciente y 3 días después lo anticoagulo. Si es una GIS entre 8 y 15, espero 6 días. Y si es una GIS mayor a 15, espero 12 días. Listo. Es mucho, muy importante, ¿cierto? Bueno, ahora que ya vimos anticoagulación, vamos a ver como el manejo crónico, que es ritmo versus frecuencia. Entonces, las guías dicen que en realidad da igual, o sea, ninguno es superior al otro, entonces pueden manejar el que quieran. Pero hay ciertos pacientes que conviene como más uno que otro. Entonces, digamos, en el paciente inestable, pues como que si es tan inestable, pues como que si le bajo la frecuencia y la frecuencia es lo único que lo mantiene vivo, pues me lo tiro. Entonces, en pacientes inestables, pues mejor controlar ritmo, porque la frecuencia, pues por lo general está alta, pues para compensarle, digamos, la inestabilidad hemodinámica. Y en un paciente viejo con comorbilidades, es mucho mejor controlar la frecuencia, porque los medicamentos de control de ritmo, por lo general, tienen más interacciones con muchos medicamentos que usan los pacientes, pues, ancianos. Entonces, como los beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio no tienen tantas interacciones, pues en un viejito es mejor, pues eso es más conveniente, entonces prefiero controlar frecuencia. Pero en realidad, si un paciente no tiene contraindicación para ninguno de los dos, me da igual. O sea, ahí lo que quieran o lo que quiera el paciente. Y en una vía aberrante nunca se controla el ritmo porque dijimos que como el impulso eléctrico se da de otra parte, si bloqueo el nódulo auriculoventricular, todo el impulso se va por una vía aberrante y le doy una fibrilación ventricular, lo mato. Bueno, control de ritmo, el medicamento bueno, bonito y barato, la amiodarona. Entonces, dosis, recuerden que esta dosis es diferente porque ya habíamos visto una dosis de cardioversión farmacológica, pero esta es la dosis de control de ritmo. Entonces, dosis es 600 miligramos, bueno, lo doy por 4 semanas, y luego 200 miligramos, eso es una vez al día. Esta es la dosis, y la dosis es oral. Oral, porque recuerden que la otra era con dextrosa y puede ser intravenosa. Puede usar otros, como la propafenona o la flecainida, que son muy buenos, pero están contraindicados si el paciente tiene alguna cardiopatía. Entonces, por eso puse que el mejor era la amiodarona, porque esa está en todos los pueblos y pues, o sea, así el paciente tenga alguna cardiopatía, se la puede usar. En cambio, estos dos no. O sea, en estos dos el corazón del paciente tiene que ser un corazón sano para poderlos usar. La propafenona y la flecainida. Bueno, entonces si escogemos controlar frecuencia, ya saben que la meta es menos de 110 latidos por minuto. Se pueden usar beta bloqueadores o antagonistas de canales de calcio. Ya saben cuándo usar uno o el otro, depende de la fracción de eyección. Ya saben, una fracción de eyección menor de 40, no puede usar los antagonistas de canales de calcio porque están contraindicados. Entonces, pues el más usado era el metoprolol, dosis de 100 a 200 miligramos día oral. Están contraindicados en insuficiencia cardíaca aguda, porque pues si el paciente lo único que lo sostiene pues es la frecuencia, pues si se la tumbo, lo tumbo él también. Bueno, también aquí está otra dosis, la del verapamilo, que es un bloqueador de canal de calcio, la dosis es de 40 a 120 miligramos 3 veces al día. Ay, ya se acabó. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Es así muy corto porque como era un tema muy largo, pues se hacía mucho. Entonces la idea no era esa, sino ser un poco más prácticos. Dice, cuando los cardioviertan, hacían un eco transesofágico y luego un transtorácico como de seguimiento al mes o 2 meses. Ah, bueno, ahí no sé. Eh, bueno, aquí a la pregunta de Antonio, yo sé que
El transesofágico se hace antes de cardiovertir porque ya saben, ya les dije, la mayoría de los trombos se generan en la auriculilla y la auriculilla se observa mejor con el eco transesofágico, por eso se hace ahí. En cambio, el transtorácico se lo hace pues cuando necesito saber la fracción de eyección, porque con la fracción de eyección sé si uso beta bloqueador o bloqueador de canal de calcio, y para saber si es valvular o no valvular, porque según eso veo la anticoagulación. Ya saben, valvular igual a warfarina, no valvular igual a los otros, pues a los nuevos anticoagulantes orales. En este caso, el más como chévere es el apixaban. ¿Por qué? Porque el apixaban lo puedo usar en pacientes con enfermedad renal pues ya terminales, incluso ahí los puedo usar, ya están aprobados. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Dejo de grabar? ¿Todo quedó claro? Bueno, Will, Carlos, ¿tienen alguna pregunta o algo que añadir, que agregar? No, Carlos, James, súper bien. Ah, bueno, Carlos, nada. Entonces dejo de grabar.